Un shalom a todos nuestros hermanos que nos ven por medio de las redes sociales, que el Eterno les bendiga grandemente. Estamos saludándolos el día de hoy en este cierre de Shabbat. Damos gracias a nuestro Padre Celestial porque nos da la bendición de poder estar reunidos en este cierre de Shabbat, aquí desde casa de Ezequiel y de Pati. Damos un saludo a nuestros hermanos que nos ven por medio de las redes sociales. Un saludo a Irapuato, León. Hoy nos saltamos San Miguel de Allende porque anda aquí el que está en San Miguel. Entonces, a la hermana Marta que está en Oaxaca, Max allá en Estados Unidos, en Oklahoma. También damos saludos a todos los que nos llegan a ver o que pueden ver este video. Esperamos que sea de bendición. Y a los hermanos que el día de hoy, bueno, pues a todos los que estamos aquí presentes en Alefitaf, un saludo a todos y bendiciones para todos y cada uno de los que estamos aquí. Y bueno, estábamos hablando de que hemos estado estudiando lo que es las cartas de las epístolas del Nuevo Testamento, del Brit Hadashah. Y esto estudiábamos un poco y hablábamos un poco de por qué es importante, porque creemos fielmente que toda la escritura ha sido inspirada por Dios y útil para instruir, para redarguir y para corregir en justicia. Si bien sabemos que para el tiempo es un dato que debemos de tener claro y tenemos que tener bien establecido en nuestras mentes cuando se escriben las cartas en el Nuevo Testamento, tanto los evangelios como las cartas que hemos estado estudiando, Romanos, primera, segunda, tercera de Juan, ya hemos estudiado con anterioridad primera y segunda de Pedro, Apocalipsis, que fue con lo que empezamos hace 10 años, 11 años, Aleph Tav. Bueno, pues el Eterno nos ha permitido recordar y conocer que las cartas, si bien para el tiempo que se escribieron no eran parte del canon en la parte de la escritura. Estaba el Tanakh, que es la Torá, y lo que era o lo que se conoce como el Antiguo Testamento, pero creemos fielmente que también la palabra que Dios escribió por medio de los apóstoles, cada una de ellas ha sido inspirada por Dios, y les vuelvo a repetir, práctica y útil para nuestra vida, entendiendo claramente que el Nuevo Testamento no anula el Antiguo Testamento, sino vamos a ver que es la revelación completa precisamente de lo que hablaron precisamente los profetas, y como lo vamos a estar estudiando más adelante. Y ahora, bueno, veníamos de estar estudiando primera, segunda y tercera de Juan, en donde veíamos la parte de las características que tiene un discípulo. Veíamos a Gallo. ¿Se acuerdan de Gallo? Que era una persona que por su amabilidad y su hospitalidad fue reconocido en la escritura, y hasta el día de hoy, bueno, es reconocido a través de la parte de la escritura. Veíamos a Demetrio, ¿se acuerdan? Que él también es reconocido, pero por ser de los primeros o de los precursores de la teología de reemplazo, en los cuales, bueno, pues dijeron, ¿sabes qué? No recibimos a los apóstoles, ya no recibían a los apóstoles, y eso que los apóstoles eran los baluartes en este tiempo, sobre los cuales dice la escritura del Señor. Pablo mismo menciona que el fundamento es Yeshua, pero que ellos edificaron sobre el fundamento de los apóstoles. Y entonces, imagínense, llegaban a una congregación en donde el líder no los recibía y donde él quería hacer su propia denominación. Era interesante que Demetrio era griego y los apóstoles eran hebreos, y no los querían recibir, no los querían recibir. ¿Y qué pasaba? No solamente no contento con recibir, no dejarlos recibir, no recibirlos él, no dejaba que nadie más los recibiera, ¿no? Y a los que los recibían les aplicaban la ley del hielo, ¿no? Entonces les decían, córtalas, ya no jugamos, ya no platicamos. ¿Por qué? Porque estás recibiendo a los apóstoles. ¿Y eso cómo hizo daño? ¿Cómo le hizo daño eso a la Keilah, al pueblo de Dios? Porque, bueno, se establecieron dos pueblos. Vamos a encontrar que el propósito del Mesías no fue venir a separar dos pueblos, sino fue venir precisamente por medio de su sangre, de acuerdo a lo que nos marca la escritura
en la carta de los Efesios dice que por medio de su sacrificio de dos pueblos hizo uno, derribando la pared que se encontraba en medio de ellos, ¿no? La intención era que los Melahagoim o los llamados gentiles o como gentiles dejaran de ser gentiles. El llamado es, el llamado nunca fue, escuchen, nunca fue el llamado de que los israelitas dejaran de ser israelitas para volverse gentiles. Eso nunca fue el llamado. El llamado, lo que sí vas a encontrar en la escritura, el llamado es de que los gentiles dejaran de ser gentiles. De hecho, Pablo lo va a ocupar en diferentes situaciones. Dice, ustedes antes vivían como qué, como los otros gentiles. Ustedes antes eran gentiles. Ustedes antes se encontraban ajenos a la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos, a las promesas. Mas ahora, por medio del sacrificio de nuestro amado, es que el de dos pueblos ha venido a ser uno. Entonces, la intención siempre fue que ellos vinieran y se adoptaran, no que nosotros fuéramos a ellos, y que los israelitas se hicieran, que los israelitas se hicieran gentiles. Esa nunca fue la parte de la intención de nuestro Padre Celestial. Y bueno, es interesante hablar un poco de Santiago. Santiago, bueno, lo conocemos, ¿cuántos saben que su nombre no es Santiago? Vamos a empezar por ahí. El nombre de Santiago dice, entonces, ¿por qué vamos a estudiar Santiago? Porque así nos llegó en la traducción en español, pero el nombre al que se está haciendo referencia aquí es Jacobo, es Jacob. Y dices tú, ¿por qué? ¿Por qué entonces, qué similitud tiene Jacobo con Santiago? Pues es que literalmente van a aplicar la de, pues así, en inglés, cuando cantas una canción y no sabes lo que dice, la pronuncias como te suena, ¿no? Así me sonó. Y entonces está la canción de dice, estos son Reeboks o son Nike, ¿no? Que le hablan al uno de una radiodifusora y dice, ¿me pones la canción de estos son Reeboks o son Nike? Esos son Reebok o son Nike. ¿Cuál es esa? Sí, es la que está de moda. Esos son Reebok o son Nike. Esos son Reebok o son Nike. Dice, no es esta. Y es dice, eso es, this is the rhythm of the night. Dice, este es el ritmo de la noche. Y entonces dice, así es, pues así le sonó. Y así le pusieron. Y por años tenemos diciéndole, estos son Reebok o son Nike al pobre Jacob. ¿Y cómo fue? Primero fue Jacob y luego le pusieron, cuando lo tradujeron, le pusieron le pusieron el San y le pusieron Jacob y luego dijeron, pues se oye mejor San Jacob y luego dijeron, bueno, pues ¿cómo lo traducimos? Bueno, no, se pasa al español y en lugar de San Jacobo le pusieron ¿qué? Santiago, no, sí, Santiago, y terminan por cambiarla a ser Santiago, pero todo eso nada, no sé, no tiene nada que ver, es muy chistoso cuando ves, y Jacobo va a ser nombrado en las escrituras, es un hermano del Mesías, es el hermano, uno de los hermanos del Señor. Aparecen dos hermanos del Señor, por ejemplo, en la composición del Nuevo Testamento, uno es Jacobo y el otro es Judas, que aparecen en los diferentes escritos. Santiago, o bueno, Jacobo era de los cercanos al Señor. Jacobo es de los que forma parte importante en la parte del núcleo cercano al Señor, y además Santiago, o Jacobo, tiene como tal mucha responsabilidad en cuanto al peso que se dan en decisiones importantes. Por ejemplo, no vamos a ir a esos versículos, pero si ustedes recuerdan cuando Pedro fue encarcelado y que están todos orando en un lugar y que aparece un ángel, le tira las cadenas a Pedro, le abre la puerta, sale Pedro de la cárcel y llega a donde están orando por Pedro. Y Pedro toca la puerta y sale una muchacha y dice, ¿quién es? Y dice, soy Pedro. Y entonces en lugar de abrirle a Pedro, se va corriendo y les dice, es Pedro el que está afuera. Y entonces dicen, ¿será un ángel? ¿Será? En lugar de abrirle a Pedro.
Y ya cuando entra Pedro les dice, una de las indicaciones que da es que le avisen a Santiago, ¿para qué? Para que lo haga del conocimiento de todos los hermanos. Si vemos, por ejemplo, en Hechos capítulo número 15, vamos a encontrar también cuando se está dando precisamente el concilio de Jerusalén. Y en el concilio de Jerusalén, se va a levantar Santiago y Santiago es el que va a hacer la resolución de decir, bueno, yo considero que mandemos una carta a los hermanos que empiezan a recibir y empieza a establecer que se abstengan de ahogado, de sangre, de fornicación y de lo sacrificado a los ídolos. Dice, porque a Moisés tiene quien le predique o quien le lea cada Shabbat o cada día de reposo. Y entonces esto se toma como resolución. Entonces Santiago, o en este caso Jacobo, tenía un peso importante dentro de lo que era la palabra o la conformación de los nuevos creyentes durante este tiempo. Otro dato importante, bueno, la carta data cerca del año 40, cerca entre el año 45, 44 al año 50. Entonces es de las cartas más próximas, o sea, o más cercanas que se tienen precisamente de lo que es la conformación del Nuevo Testamento. Esto es algo interesante, porque diríamos, recordemos que la Biblia, hay algunas Biblias que ya están acomodadas de manera cronológica, y en estas Biblias que aparecen de manera cronológica, bueno, Santiago o Jacobo aparece antes, de hecho, así es, aparece mucho antes de cómo lo ponen en las Reinas Valeras o en las traducciones tradicionales. Y esto es, vamos a recordar, que cuando se da la conformación del Nuevo Testamento, vamos a recordar que para que se estableciera el canon en el Nuevo Testamento pasa mucho tiempo, hay concilios en los cuales les meten libros apócrifos, hay concilios en los que les sacan los libros apócrifos, y cuando se da la separación precisamente de la iglesia católica con Martín Lutero cuando quiere reformar, bueno, ya cuando se da cuenta que no va a poder reformar la iglesia católica, empiezan a escribir lo que se conoce como el Nuevo Testamento. Y bueno, una de las historias interesantes dentro del protestantismo es que cuando estaban en la conformación de las Biblias protestantes, uno de los libros que por poco no entra es precisamente Santiago. Uno de los libros que por poco no entra es la carta de Jacobo. ¿Y eso por qué? Porque en la carta de Jacobo o en la carta de Santiago, vamos a ver, pareciera que iba en contra de lo que la reforma protestante hablaba, que era que la salvación era solo fide, quiere decir, solamente eres salvo por medio de la fe. Y entonces vamos a ver que Santiago nos va a hacer referencia que la fe sin obras es muerta. Y entonces esto no le agradó al principio, no le agradaba mucho a Martín Lutero. De hecho, les vuelvo a repetir, estuvo a punto de quedarse afuera el libro o la carta de Santiago dentro de la reforma protestante. Pero gracias a Dios, bueno, pues el Señor tiene control de todas las cosas y permite que llegue y nos da un perfecto equilibrio. A mí me gusta mucho porque, por ejemplo, hemos estado viendo, ya estudiamos Romanos con el apóstol Pablo, o el Rab Shaul, si lo conocemos en hebreo, a Juan, y hemos visto que, por ejemplo, ahora vamos a ver Santiago, 3 personalidades diferentes que nos van a hablar de un mismo tema. Pablo habla de manera que invalidamos la ley, la gracia invalida la ley, que dice de ninguna manera, sino que la reafirmamos. Que dice el apóstol Juan, es el que dice, yo le conozco, debe de andar como el anduvo. Todo aquel que comete pecado infringe la ley, infringe la parte de la escritura. Y nos habla de que tendríamos que ser congruentes con lo que decimos, creer, y con lo que terminamos por hablar, terminamos por vivir. Y Santiago, vamos a ver que no es algo de interpretación de las personas,
sino va a ser algo que claramente tenían como un cuerpo doctrinal. Si cuando tú quieres aprender, por ejemplo, un idioma, puedes a lo mejor tropicalizar la forma en la que vas a dar el conocimiento. O le puedes poner, a lo mejor le puedes poner música, lo puedes poner con inteligencia artificial, ahorita que ya hay, le puedes poner videos, caricaturas, pero los conceptos de gramática esenciales van a permanecer y todos los maestros tendrán que respetar o respetarán precisamente estos conceptos porque están enseñando la parte del idioma. Entonces, es importante que nosotros tengamos este tipo de situaciones claras en nuestra mente. Entonces, no puede ser, podemos nosotros a lo mejor enfocarnos más o querer enseñar a lo mejor Pablo de alguna manera, pero no podremos sacar el contexto o ponerle cosas que no están dentro de las reglas básicas de pensamiento. Y aquí lo que vamos a encontrar es que tanto Santiago como Jacobo, Juan, Pablo, todos creen y comparten el mismo conocimiento, todos traen el mismo fundamento, y eso es lo que enseñan. Entonces, vamos a ver que la desviación se da en otro lado. Precisamente ya veíamos, Juan ya nos explicaba, con algunos demetrios que se empezaron a meter y a colar y empezaron a hacer su propio cuerpo doctrinal. Entonces vamos a ver a Santiago, y vamos a Santiago, capítulo número 1, y empieza con la salutación. Dice: Santiago, o Jacob, siervo de Dios y del Señor Yeshua, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Shalom, que se traduce. ¿Qué es lo importante? La carta tiene destinatario. Y la carta, para todos aquellos que les dicen, porque hay quienes se han levantado dentro del cristianismo hablando que no existían las ovejas perdidas de la casa de Israel, que todos los israelitas estaban ya todos conformados. Aquí algo interesante es que Santiago les dice a todos a quién va dirigida. La carta va dirigida, primero que nada, reconoce que él es siervo del Mesías. No se pone, vean algo interesante aquí, no ocupa el título carnal de ser ¿qué? De establecerse como el hermano del Señor. Sino no le dice, a ver, me van a hacer caso porque yo tengo lazos acá de sangre con el Señor, compartimos la misma mamá, entonces tengo ahí un mayor, ¿cómo se llama? ¿Cómo se le llama? Sí, un mayor vínculo, un mayor influencia, ¿no? Autoridad que todos los demás que tienen aquí. Si no, él empieza a establecerse como, dice, como siervo del Mesías, y del Señor, siervo de Yahweh y del Señor Yeshua, y el mensaje claramente está dirigido a quienes, no está dirigido a la comunidad, no está dirigida a la iglesia católica, no está dirigido a la iglesia protestante. El mensaje está dirigido ¿a qué? A las 12 tribus que están en la parte de la dispersión. El mensaje, dices, bueno, es que ya estudiamos que la teología de reemplazo, ¿qué vino a hacer? Vino a quitar la identidad y a hacer una entidad, un cuerpo nuevo fuera de Israel. Y aquí Santiago te está diciendo, bueno, pues si tú no eres de las 12 tribus de Israel, si tú no estás dentro de Israel, si tú no te reconoces. Es interesante que Pablo menciona en Efesios que antes éramos separados de Israel, más ahora somos llamados juntos. Es interesante que Juan ve en la Nueva Jerusalén, ve las 12 tribus, las 12 puertas, y de la Nueva Jerusalén, y que cada una de las puertas es cada una de las tribus. Entonces, si el mensaje, si tú no te identificas primeramente, claramente con nuestro Señor y Salvador, nuestro amado Yeshua, pero si no has venido a Él, entonces no formas parte simple y sencillamente de su cuerpo, y su cuerpo es precisamente el pueblo que Él se ha redimido para que fuéramos una nación de ¿qué? De sacerdotes para el Eterno. Entonces,
en el 44, del 44 al 45 después de la muerte de Yeshua. O sea, estamos hablando en el año 70. En el año 70. Así es. Recordemos, bueno, a ese no hay problema. Qué bueno que lo comentes. En la misma carta a los Hechos, vamos a ver que ya hay judíos que no viven en Jerusalén, que por la ocupación romana se fueron. Ya recordemos que los romanos ya tenían más de 140 años viviendo ahí en la parte del territorio de Israel. Y muchos terminaron en otros lados. Tan es así que cuando vemos en Hechos capítulo número 2 que se da la fiesta de Pentecostés, todos los que vienen son judíos de otras naciones, que son pardos, medos, elamitas, algunos inclusive ya perdieron el idioma, ya perdieron su forma de hablar y todo, pero siguen conservando la parte de la fe en el Señor, las promesas en el Señor. Por eso vienen a la fiesta. Entonces, hace sentido cuando está hablando porque son los 12. Hay presencia en Israel, hay presencia de judíos en Jerusalén. Sí hay un buen número, estaba la parte del templo, pero la carta va dirigida a aquellos que estaban, ¿qué? A que estaban dispersos, que eran mucho más los que estaban afuera que los que estaban en ese lugar. Entonces, nada más como que para que todos sepamos. Y bueno, empieza hablando, ¿no? La sabiduría que viene de Dios. Y empezamos, me gusta porque es una carta muy práctica, es una carta como normalmente es la escritura, no le gusta, no se andan con rodeos, y es muy directa y muy práctica hacia lo que nos marca la escritura. Y dice aquí, hablaba precisamente de una situación que se estaba viendo en cuanto a la opresión por parte de los romanos, en cuanto a la opresión por parte de predicar al Señor, a Yeshua. Entonces estaban oprimidos por todos lados, ¿no? Estaban oprimidos por los de su misma etnia. No muchos de ellos no los aceptaban, los líderes los perseguían, y luego los romanos, bueno, pues ni se diga, ¿no? Los romanos veían a los judíos peor que basura, ¿no? Y entonces empieza hablando de la sabiduría que viene de Dios. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Lo primero que nos está diciendo dice que tengáis por sumo gozo cuando estemos en diversas pruebas. Y diríamos todos, ¿a cuántos les gusta estar en diversas pruebas? ¿Cuántos estamos gozosos de estar en diversas pruebas? Pues la realidad es que a nadie. La realidad es que precisamente como se menciona ahí, la prueba tiene la finalidad de que nuestra fe tiene que ser probada. Y cuando la fe es probada, precisamente es que dice, una vez puesta a prueba, siendo la prueba de vuestra fe, se produce paciencia. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Una de las cosas que el día de hoy tenemos que admitir es que, por ejemplo, para poder ver si verdaderamente estás aprendiendo algo, tiene que haber métodos de evaluación. ¿Cómo sabes que alguien aprendió algo? Pues a través de un examen. Los exámenes el día de hoy, muchos son muy agresivos, o son no son nada amables, pero tienen la finalidad de ver si aprendiste o retuviste, o qué porcentaje aprendiste de lo que se habló, o de lo que estuviste estudiando. Si no hay pruebas, si no tenemos esta parte de estas pruebas que nos puedan decir si el alumno aprendió o no aprendió, corremos el riesgo que estamos viendo el día de hoy. El día de hoy, bueno, pues una de las cosas que vemos no es en diferentes países, pero por ejemplo aquí, el que los alumnos no les estén haciendo, o esté prohibido reprobarlos,
y que los puedan pasar en el sistema de educación. Bueno, pues estamos viendo jóvenes que están en sexto, en secundaria, que no saben leer, que literalmente no saben leer, y si leen, leen muy mal y además comprenden mucho menos. Y entonces, y no hablemos de pensamiento matemático, ¿no? Es decir, no estoy hablando del, teorema de Pitágoras, y no estoy hablando de las equivalencias y los binomios, monomios, trinomios, cuatrinomios, decía uno, dice, ¿para qué me van a servir los binomios? ¿A poco voy a llegar con la de la tienda y le voy a decir, me da un binomio de frijoles, por favor? Y me da, ¿eh? Un trimonio de frijoles perfecto, me da. Dice, eso no me va a servir. Pero la realidad es que, decías, y siempre decíamos, ¿cuándo lo vas a ocupar, no? Pero tiene la intención de despertar o de que tu mente pueda razonar y pueda buscar eh, aptitudes que en ese momento, bueno, pues están dormidas, ¿no? Lo mismo con la parte de la palabra, ¿cuántos el día de hoy decimos, no, ya, cuántos diríamos, ya conocemos, cuántos decimos, ya somos todos unos Pablos en la escritura, ya tenemos el conocimiento que tenía Pablo? ¿Podremos decir eso? Pablo decía algo bien interesante. Además de que Pablo se sabía, pero ¿saben qué? Literalmente les tocó el que las que dice las letras con sangre entran, ¿no? A Pablo le tocó no solamente conocerlas, y nos tocó vivirlas. Y vamos a encontrar que Pablo es uno de ellos en los que ponen a prueba y ponen el versículo, este versículo que nos está dando Santiago, y nos está diciendo que tengamos por sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas. ¿Qué quiere decir? Que nos estaban hablando de manera muy clara que la vida del creyente no iba a ser fácil, y que es más, Yeshua mismo nos dijo que en la vida tendríamos aflicciones, que en el mundo tendríamos aflicciones, pero que la consecuencia o la promesa es de que confiáramos. Él ha vencido al mundo, que quiere decir, el seguirlo a Él nunca iba a ser fácil. Por seguirlo a Él no ibas a ser el más popular, por seguirlo a Él no ibas a ser el más, el que más likes vas a tener en tus redes sociales por estar publicando. Es más, probablemente pueda ser de los que más hates tienes, ¿no? De los que más te estén diciendo cosas. Pero dice la escritura que el Señor, que al final de cuentas, el Señor nos mandó a que fuéramos luz, y que eso que iba a pasar, o que eso que sucedía iba a ser normal. ¿Y qué creen? Todos los apóstoles lo vivieron. ¿Se acuerdan de ese pasaje en donde están en la cárcel y están cantando alabanzas los apóstoles, Pablo y no, Juan y Pedro? Es Juan y Pedro, y que están cantando, que están cantando, que están atrapados, que están ahí, están cantando alabanzas, y que están, y que, que les gusta el estar, y dices tú, ¿cómo van a estar cantando alabanzas, y cómo vas a estar cuando te encuentras en la cárcel? Y vamos a recordar que la cárcel, digo, si la cárcel de por sí es mala, en el tiempo de nosotros, pues, pero en el tiempo del Mesías, ¿ustedes creen que estaría más limpia de lo que el día de hoy las encontramos? Pues no, literalmente eran calabozos, eran lugares, y ahí en esos lugares, ¿qué es lo que decía? Pues tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. ¿Se acuerdan de quién más? Pablo dice que cuántas veces fue apedreado, cuántas veces fue azotado, cuántas veces lo tuvieron por muerto, cuántas veces, dice la escritura, lo que le decía Pablo, decía, aún no han sufrido hasta la sangre. Entonces, no se echen para atrás, dice, al contrario, dice, peleen la buena batalla, sigan esforzándose, ¿no? Otro personaje, ¿se acuerdan quién es Esteban? La escritura nos habla de que Esteban
estaba siendo apedreado y que Esteban, ¿qué decía? Señor, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. No les tomes en cuenta este pecado. Pero ¿qué tal nosotros? No, nos la hacen y estamos viendo cómo nos la pagan, o estamos viendo si nos la pagan con intereses, o nos las pagan nos las pagan, nos las pagan con intereses, o nos las pagan con qué tipo de situaciones, ¿no? Entonces, mucho de lo que el día de hoy decimos creer y mucho de lo que el día de hoy decimos conocer, ¿todo bien? Ah, no sé si está bien. Que eh, la de cámaras es la que mucho. Hay una particularidad en el caso de Santiago, porque parece que se narra que vio los cielos abrirse, ¿no? Sí, Y yo tengo, pues más casi como un deseo de que cuando están en el momento de muerte o de mucho sufrimiento, pienso que Dios los abraza. Y a lo mejor llega un momento que ya dejan de sentir sí, claro, el dolor, ¿no? Ajá. claro, Pienso, ¿eh? O sea, por ese pasaje, por esa claro, parte. claro. De hecho, gracias. Es algo interesante que comentas, porque dice la escritura que Dios este, aprecia o valora mucho la sangre o la muerte de sus santos. Hablando precisamente de que a Dios les duele precisamente que esta sangre sea derramada, pero que era necesaria. Y dice, por ejemplo, el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos nos dice que la fe que vence al mundo, y nos habla precisamente que hay personas en las cuales estuvieron su fe, vencieron, estuvieron en el fuego con leones y el Señor los salvó, pero habla de otro grupo de personas que fueron aserrados, que fueron muertos, que fueron decapitados, y las palabras que se mencionan ahí, de los cuales el mundo no era digno. O sea, ve el nivel que les dice, sabes que el mundo no era digno de que ellos estuvieran ahí. Para ellos la muerte fue la parte de esa recompensa, de decir, sabes qué mejor lugar que estar en la presencia de nuestro Abba, ¿no? De la presencia de nuestro Padre. Por eso Pablo decía esas palabras que el día de hoy las podemos mencionar con mucha facilidad de palabra, ¿no? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Les vuelvo a repetir, yo creo que uno de los apóstoles que más citan los cristianos es a Pablo. Entonces, tendríamos nada más que ver para poder estar completos, pasar lo que Pablo pasó para que entonces pudiéramos ser aprobados, ¿no? Decía Pablo aquí, cuando Pablo dice, he terminado, he corrido, he peleado, la buena es porque te da un testimonio a través de sus cartas de todo lo que vivió, de todo lo que sufrió y cómo fue incansable. Y entonces, ¿qué nos marca? Dice que, ¿cuál es la intención de que pasemos por la prueba? Que podamos ser perfeccionados ¿en qué? Que podamos ser perfeccionados en la paciencia. ¿Qué es lo que dice aquí? Dice, mas tenga la paciencia su obra completa. Dice, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. En este tiempo en el que vivimos en una generación que quiere todo a la de ya. Quiero todo, quiero las palomitas a la de ya, quiero los programas. Antes veíamos la televisión y para poder ver un programa que te gustaba te tenías que esperar, si bien te iba y lo pasaban diario, te tenías que esperar hasta que llegaran las 7 de la noche para que pudieras prender el televisor y pudieras ver el programa que estabas viendo. Pero cuando era un programa semanal, tenías que llegar a las 7 de la noche, prender la tele, veías el programa y te tenías que esperar una semana para volver a ver
o la caricatura o el programa que querías verlo. Alguna serie, las novelas, ¿no? Que querían ver. Y entonces eran diario, pero pues las tenías que ver en horarios, ¿no? Y el día de hoy no, el día de hoy ya todo está hecho a que nosotros, de hecho hay plataformas que se les conocen como on demand, que son las que tú bajo tu demanda, a la hora que quieras, en el lugar que tú quieras, en el momento que tú quieras, las puedes ver, las puedes visualizar, y te puedes acabar una temporada en un día de 20 o 30 capítulos, ¿no? Si puedes estarlo haciendo así. Y el día de hoy, ¿qué nos ha hecho? Nos ha hecho esto, que seamos una generación que no estamos dispuestos a esperar. Una generación en la cual no estamos dispuestos a que precisamente pasemos a poder desarrollar paciencia. Los niños quieren todo ya, los adolescentes quieren todo a la de ya. Queremos, ya no queremos esperar, porque qué flojera. Es que no, pues es que yo puedo ver las cosas desde dónde. Yo puedo ver las cosas desde mi casa, ¿no? El día de hoy yo pongo la televisión y yo puedo ver. Espérate. Y y el día de hoy, bueno, pues la estimulación que están recibiendo los chavos es todavía mucho menor. Pero vean algo interesante que sigue mencionando Santiago. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Qué nos da abundantemente y sin reproche? ¿Y qué es la sabiduría? ¿Y qué es el temor a Yahweh? Aborrecer el mal. ¿Te está diciendo aquí Dios? O sea, ¿quieres, claro que sí, yo te voy a mostrar, te voy a dar, sin reproche, te voy a decir, te voy a enseñar qué es lo bueno y qué es lo malo. Te voy a enseñar a que hagas distinción entre lo santo y lo profano. Te voy a enseñar a que hagas distinción. Cuando tú conoces la palabra, te voy a enseñar que sí y que no es lo que me agrada. Si eso, si tú le pides, Dios te va a enseñar. Pero una vez que te enseña, hay una responsabilidad, porque ya que te enseñó, tenemos la responsabilidad de ¿qué? De aplicarlo. Y aquí viene lo siguiente, dice, pero pida con qué. Dice, fíjate, dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, o sea, si estás pidiendo sabiduría es para que lo que te van a dar, seas fiel en que hagas lo que Dios te está diciendo que hagas. Dice, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que tal haga que recibirá alguna cosa del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante ¿en qué? En todos sus caminos. ¿Se dan cuenta cómo cambia el sentido? Yo puedo decirle al Señor, Señor, dame sabiduría, yo estoy pidiendo con fe. Dios me la va a dar. Lo que te está diciendo aquí es de que si tú quieres conocer al Señor, el Señor, dice la Escritura, que Él no rechaza a nadie, que Él te va a dar. Si quieres conocerlo, dice la Escritura, por ejemplo, en Isaías dice que en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, que lo conozcamos a Él. Pero, está diciendo aquí, dice, pero hazlo con fidelidad. ¿Cómo quieres conocer a Dios? Si nada más vienes o nada más abres la Biblia en Shabbat. ¿Cómo quieres conocer a Dios si no abres la Biblia, pero solamente conoces lo que alguien predica en línea, ¿no? ¿Cómo quieres conocer a Dios si no profundizamos en la parte de la oración? ¿Cómo podemos conocer a Dios? Entonces lo que te está diciendo aquí es, ok, si lo vas a pedir, hazlo bien, y hazlo con fidelidad, o sea, sé fiel en buscarlo a Él. Y la Escritura te dice, el que busca, encuentra. El que toca, se le abre, y al que pide, se le da. Entonces hazlo con eso, sé fiel en buscarlo. Y el Señor se te va a revelar su plan. ¿A qué? A tu vida y a mi vida. ¿Pero qué dice? Pero ¿qué pasa cuando decimos nosotros, sí, yo quiero conocer al Señor? Y luego estoy como este hombre, ¿no? Que dice, hoy amanecí con ganas de que hoy voy a salir a hacer ejercicio, hoy voy a prepararme, se compró los tenis, se compró las máquinas,
Y entonces en el cuadro número 1 está calentando, está ahí, en el cuadro número 2 ya está a mitad de la semana, pero vemos que el lunes hizo algo, el martes hizo algo, el miércoles ya no hizo, el jueves ya no hizo, bueno, sí es cierto, el jueves sí hizo, y que los otros días ya está, ¿qué? Ya está comiendo, y luego el otro, todo, ya inclusive las máquinas que compró, ya sirve ni siquiera de perchero, porque pues ya la ropa de gimnasio ya nada más se le amontonó ahí, ya nada más le están quitando espacio, y entonces dices, pero esta persona pidió con mucha fe de que el Señor le diera salud. El Señor le iba a regalar salud, pero él iba a construir, el Señor le podía regalar sanidad, pero él iba a construir salud. Y esta es una muy buena frase. El Señor te regala una sanidad cuando estás enfermo de algo, pero el Señor nos ha dado los elementos por medio de su palabra para que construyamos una vida saludable, para que comamos lo que sanamente, que comamos, que tengamos dominio propio acerca de las cosas. Entonces, lo mismo pasa con él. Como quiero conocerlo, si empiezo, así estamos espiritualmente, ¿no? El lunes, no, sí, salí de Shabbat, no, sí, el Señor me habló, el Señor me dijo, vamos a prepararnos, y es más, vamos a comprar estos libros aquí a la librería, y ya vamos, compramos los libros, esta diccionario, esta concordancia electrónica en hebreo, en lenguas muertas, en pictográficos, para el martes, te olvidaste, ¿no? ¿Ibas a comentar algo? ¿Puede ir a la lectura, por favor? Se me hace interesante que dice que pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pero hay una parte también de la Biblia que dice que quienes tuercen la palabra, ¿Ok? los inconstantes y los indoctos. Entonces Así. convierte uno en esa persona. En pie, cuando uno es inconstante, cuando uno, la parte de buscar, vamos a encontrar que hay una doctrina que se maneja en los institutos que se conoce como las disciplinas espirituales. Y parte de las disciplinas espirituales son precisamente tiene que haber, se supone que sí o sí lectura de la escritura y sí o sí tiene que haber la parte de la oración. Cuando nosotros no somos trabajados en esas doctrinas espirituales, nos pasa lo de Demetrio, ¿no? Que empezamos a hacer nosotros mismos nuestra propia religión, y entonces, por eso cuando tú platicas con alguien, lo primero que tú le debes de preguntar es, ¿ya leíste la escritura? Por lo menos ya la leíste, que es muy diferente que alguien te conteste, sí, ya la leía, ya la estudié. Son dos cosas completamente diferentes. Y más si decimos que venimos de una generación que no enseñaron a leer muy bien, imagínense la conversión que de repente, no, pues es que a mí me sonó, como, ¿cómo se llama? Como estos son Reebok o son Nike, así me sonó a mí. No, pues no se trata de eso, ¿no? Se trata de estudiar y se trata de verificar y se trata de hacer. Y entonces cuando te está diciendo aquí, ¿qué te está diciendo? Dice, cuando lo haces con fidelidad, pues vas a alcanzar las metas, o sea, vas a terminar por alcanzar aquello que vas a tener el conocimiento del Señor. Si empiezas a hacer una cuestión de un régimen saludable, lo más seguro es que alcances ese objetivo que estabas buscando, que es esa salud en tu vida. Si empiezas un libro, es importante que lo termines. ¿Por qué? Porque estás terminando, ampliando la parte de tu conocimiento. ¿Y cuántas personas, por ejemplo, el día, los que celebraban Año Nuevo, nosotros, bueno, pues no lo celebramos, pero una de las características en el Año Nuevo era hacer tu lista de deseos, ¿no? Y decías, yo voy a hacer mi lista de propósitos para este año, y era bien interesante ver que la lista de propósitos normalmente se repetía todos los años. ¿Por qué? Porque pues muchos empezaban con mucho ímpetu el primer mes, pero para el segundo mes muchos ya habían olvidado,
la mayoría de las personas no terminaban precisamente ni el 20% de lo que se habían propuesto. ¿Y esto por qué? Porque nos cuesta trabajo el disciplinarnos, el que seamos constantes. Y con Dios no hay vía corta. Con Dios eso de que quisiéramos, Señor, queremos, Señor, las cosas rápido, ¿no? El Señor que te dice, despacio. Entonces es interesante cómo lo maneja y cómo se ve este hombre que son los hombres que al final de cuentas decías muy bien, este hombre va a terminar enfermo, va a terminar con la parte de enfermos físicamente y decías una persona que es inconstante en las cuestiones espirituales también va a terminar enfermo espiritualmente. ¿Por qué? Porque va a terminar por desviarse y por hacer las cosas que el Señor no le manda. Dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Dice, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con el calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura, su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Es interesante hablar precisamente porque de repente este, tendemos a poner la mirada, ¿no? En las personas que de repente las vemos que pareciera que les está yendo bien, ¿no? Pareciera que tienen todo resuelto, que tienen todo en la vida puesto y volteas y hay personas que les iba mal y de repente vienen al Señor y pues empieza a irles o empieza empiezan a complicarse, empiezan a ver que a sentir persecución. Y entonces recordemos que el día de hoy, con todo lo que vemos con las redes sociales, con todo lo que es el engaño precisamente de las redes sociales, mucho de lo que ves ahí no es una realidad. Mucho de lo que ves ahí precisamente está hecho y está elaborado. ¿Para qué? Para jalar tu atención y para que codicies la vida que tiene alguien más. Codicies la casa que tiene alguien más, codicies los carros que tiene alguien más, codicies a lo mejor el cuerpo que tiene alguien más, que no estés contento con tu cuerpo, que estés haciendo cosas que no. Y entonces, ¿qué es lo que te dice? ¿Qué es lo que te dice? No es el codiciar no nos va a llevar a nada. No está mal el que quieras mejorar, pero que no se vuelva a la parte, que no pongas tú, que no te lleve a la parte de estar, ¿cómo se les llama? Frustrado o indignado con Dios precisamente porque no tienes lo que tiene la persona en la cual tú has puesto tus ojos, ¿no? Y dice la escritura aquí, ¿qué es lo que dice el texto? Dice, el humille, glorifique, gloríese en su qué, en su exaltación. Aquellos que el día de hoy están padeciendo tribulación, hambre, dice la escritura que bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los pacificadores porque ellos recibirán paz. ¿Y qué hay del rico? El rico, no, ¿por qué dice del rico? No porque los ricos no puedan entrar al reino de los cielos. Vemos que en la escritura hay muchos hombres ricos que el Señor ocupó y Dios permite que en la riqueza puedes hacer mucho bien con la riqueza, pero lo que no es correcto es que le tengas amor al dinero. Entonces aquí pone precisamente de la parábola de Lázaro y el rico, ¿no? Lázaro, en la cual, bueno, pues, si nosotros viéramos la vida de Lázaro, diríamos, no, pobre diablo, ¿no? Pobre cuate, le fue muy mal, y el rico, hasta teniendo para ver qué uvas le agradan, cuáles fueron cortadas o las trajeron directamente desde Italia, ¿no? Para que las pudieran, saborear. Pero recordar que al final de cuentas, todo, todo tiende por qué, tiende por acabarse y tiende por pasar. La vida del ser humano es como la flor del campo. El día de hoy está, el día de mañana ya no.
Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo? Dice, no pongas tus ojos en eso, sino pon tus ojos en qué. Dice, todas las empresas del rico serán como. Se marchitará el rico con todas sus empresas. Escuchaba yo, le platicábamos creo que en la semana antepasada, de que Elon Musk se había convertido en el hombre más rico del mundo, el primer hombre en alcanzar el billón de dólares, el billón no, 1.000 billones una cantidad que ya no lo puedes nombrar, ¿no? Son ¿Y qué dices, tú, decían que nada más para que el hambre se acabara en el mundo, o sea, se necesitaban 400.000 millones de dólares. Se terminarían, acabando el hambre en el mundo con 400.000. Y esto no representaba ni siquiera, la mitad de la fortuna que este hombre tiene el día de hoy en la actualidad. Y esto es interesante que nosotros podamos, esto es interesante que nosotros lo podamos entender, lo podamos comprender, para que nosotros podamos buscar precisamente o comprender que el Señor nos lleva a que podamos poner nuestros ojos en las cosas que no son perecederas, sino las cosas que son eternas, las cosas que tienen como propósito la función precisamente de lo que Dios quiere que nosotros podamos hacer, ¿no? Esto es importante que lo podamos comprender. Entonces, shalom, shalom. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que nos dice? Bueno, pues tendremos que estar al pendientes o conscientes de que todo en este mundo tarde o temprano se va a acabar. La gloria de este mundo es pasajera, la gloria de esta vida es pasajera, los afanes, los afanes de esta vida es pasajero, y dices tú, bueno, no sabemos realmente si mañana vamos a estar, ¿no? Si el día de mañana vamos a estar, o si el día de mañana vamos a estar, al pendiente. Y entonces dice la escritura, también aquí en Santiago nos habla de lo siguiente. Soportando las pruebas, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y hay que ponerla como que la palabra o poner atención en lo que cuando dice soportar la tentación. Dice, porque cuando haya resistido, vean, es soportar y resistir, cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dice, aquí es importante que nos está diciendo, una cosa es, ya vimos que nuestra fe tiene que ser probada para ver que verdaderamente creemos en lo que decimos creer y amamos al que decimos amar. Pues el amor tiene que ser sometido a prueba. Vamos a poner el ejemplo del matrimonio, ¿no? Dice, ¿han escuchado el dicho que cuando la pobreza entra por la puerta, el amor se escapa por la ventana? ¿Lo han escuchado? Una de las pruebas, con el cual el amor se tiene que forjar, es precisamente en la necesidad. Dicen, cuando se hicieron los votos, decían, prometo estar contigo en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, ¿en qué otras cosas? Salud, enfermedad, riqueza, pobreza, en lo bueno y en la parte de la adversidad, ¿no? Y entonces, eso se prometió en el altar. Estaba viendo el otro día un video en donde le está diciendo al chavo, prometes estar con ella, con tu esposa en la salud y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, en lo bueno y en las situaciones malas. Y le pasan el micrófono. Y el otro dice, sí, no, sí, no, sí, no. Entonces, nada más en lo bueno lo prometo, pero en lo malo no. Ya cuando las cosas se complican, no, ya se acabó la parte del amor.
Y no, cuando hay un verdadero amor, vamos a ver que muchas veces la parte de las dificultades terminan por fortalecer el vínculo matrimonial, terminan por fortalecer, terminan por hacer increciendo el amor que hay entre unos y puedan ser que se puedan conocer más en ese tipo de situaciones que muchas veces no se conocían, ¿no? Lo mismo pasa con el Señor. Cuando le decimos al Señor, Señor, nosotros te amamos, el Señor te va a permitir, fíjate bien lo que te voy a decir, va a permitir que puedas ser tentado. Él no te va a tentar, Él no te va a tentar, pero va a permitir que seas tentado. ¿Por qué? Vamos a ver esto. ¿Dios permitió que Yeshua fuera tentado en el desierto? Sí. ¿Fue una prueba? Sí. ¿Dios lo metió en esa prueba? No. Fue tentado ¿por qué? Y la Biblia nos dice de manera muy clara, cuando la parte de la humanidad, cuando su carne estaba más débil, ahí en ese momento se apareció Satanás para tentarlo. Y lo tentó con cosas que iban a estar dirigidas a su humanidad. Entonces, Dios no interviene, Dios permite que pase. ¿Por qué? Porque en la prueba Él va a salir, ¿qué? Él sale fortalecido. Quiere decir que no, lo que nos está mencionando aquí es, ok, una vez que la has soportado y una vez que has resistido, entonces te tiene preparada la corona de vida. ¿Qué pasa? Que muchas veces aquí es en donde muchos de nosotros luego terminamos porque se termina por mostrar que no amamos al Señor como decimos amarle, que sucumbimos ante la tentación. Oye, ¿sabes qué? Pero es que yo no, híjole, no, ay, Señor, es que otra vez se me escapó recordarle el 10 de mayo a mi esposo o a mi esposa. ¿Eh? Bueno, mundialmente conocidos para los que no celebran, más bien raíces hebreas, no celebramos 10 de mayo, pero los que celebran 10 de mayo, bueno, normalmente es el Día de las Madres, aquí en México, en otros lados es otro día, pero le recuerdan a su jefecita, ¿no? Y dice, o aquel que ve la parte de la droga, ¿no? Ve la parte de la droga y dice, se me va a pagar, el cargador. Este, este, le dice, le dice, ¿no? Simple y sencillamente, a ver, ¿qué fue lo que estaba diciendo? ¿Sabes qué? Te están ofreciendo droga. ¿Y qué dice? Pruébalo, al fin que es poquito. Dios está permitiendo que se haga. Sí, Dios está permitiendo, Él no te está poniendo en la prueba. Dios está permitiendo que pase una situación así, pero tú eres el que estás, puedes estar en un lugar que no debes de estar, puedes estar hablando con compañeros que no debes de estar, y entonces el Señor va a permitir que esta situación suceda, gracias. ¿Para qué? Para saber verdaderamente, a ver, ¿sabes qué es? ¿Piensas que estás firme? Dice la Escritura que cualquiera que piense que está firme, mire que no caiga. Quiere decir que nosotros tenemos que saber que sí o sí, nuestra fortaleza depende de la cercanía que tengamos con el Señor. Separados de Él, Jesús mismo dijo que no podíamos hacer absolutamente nada. No podemos pelear una batalla que no está diseñada para nosotros. La batalla la podemos pelear cuando somos revestidos con la armadura que el Señor nos ha dejado a nosotros para poder hacer frente. Y dice la Escritura que la guerra no es de nosotros, sino de quién es. Es el Señor. Entonces no podemos nosotros vencer con decir, yo me siento muy seguro. No, esa mujer que está ahí no me va a mover el tapete. No, no voy a engañar a mi esposa con esa mujer. No, yo tengo la suficiente tranquilidad de decir, no, esta mujer. Acto siguiente los vas a ver acostados en una cama. ¿Por qué? Porque la carne es carne.
La carne es carne. La carne es carne. Y la carne, vas a escuchar, la carne es débil. Pues sí, la carne es débil y por eso te está diciendo el Señor que no confiemos en nuestra carne. Los chavos, ay, no, hijo, no estés con esa muchacha. Ya no estés con ese muchacho. Ay, no, no. Al siguiente, vienen consecuencias. Pueden venir enfermedades, lo de menos es un embarazo. El día de hoy ya hay, ¿cuántos vieron la noticia de que en Aguascalientes se han incrementado de manera significativa las enfermedades de transmisión sexual? Una de ellas, el VIH-Sida. Entonces dices tú, ¿por qué? Bueno, vamos a ver lo que nos dice la escritura aquí. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz muerte. ¿Sí queda claro? Nos está diciendo aquí, nos está diciendo de manera muy clara, dice, ¿qué es lo que te va a tentar? Aquello que a tu carne te llama la atención. Y entonces dices tú, pues, ¿qué le llamará la atención a... ¿Sabías que lo que le llama la atención a mi carne no es necesariamente lo que le llama la atención a tu carne? En eso es un especialista Satanás. Satanás dicen que Satanás lo único que va a hacer, dice, él no obligó a pecar a nadie, pero lo que sí es un excelente seductor. Se ha dedicado a ver qué te gusta. Sabes que una de las cosas que el día de hoy, una de las cosas muy parecidas, decía alguien, un predicador, dice, ¿quieres saber? Dice, normalmente alguien que te detecta rápidamente cuáles son tus gustos. El día de hoy, ¿cómo puedes saber los gustos de alguien de manera muy rápida? Por los algoritmos. Porque los algoritmos, cuando tú empiezas a scrollear o empiezas a buscar, te detienes en las cosas que te van gustando o que te llaman la atención. Acto siguiente, el algoritmo que dice, este se detuvo en el fútbol americano, se detuvo en los zapatos, se detuvo en la ropa, se detuvo en la comida, y entonces tus publicaciones empiezan a ser más frecuentes ¿de qué? De zapatos, de comida, ¿te han dado cuenta de eso? Sí. Inclusive dices tú, te escuchan, ¿no? Porque dices, hablaron de perros y de repente te empiezan a salir perros. Tú, pues, ¿por qué? Te escucha. Bueno, y eso hace la inteligencia, los algoritmos que para mí tienen un grado fuerte de influencia del demonio, el día de hoy, ya no te tiene ¿qué se pone a hacer? Dice, pues a este le gustan las muchachas así. Y entonces, ¿qué crees que te empieza a aparecer? Pues te empiezan a poner a las muchachas del estilo que te gusta. A esta muchacha le gustan tales hombres. Y empieza a poner tales hombres. Entonces, que es importante el entender, ¿no? El buscar, ¿no? El poder comprender. Que, digo, tienen por ejemplo, la música, ¿no? Te gustó un grupo, dices, ya escuchó una, pongo la siguiente, y al ratito te empiezan a salir todos los de ese artista, y luego no solamente ese artista, sino, por ejemplo, en los algoritmos de música te aparecen
¿Quieres escuchar música similar a la de este artista? Es impresionante cómo ya nos tienen bien radiografiados sobre nuestros qué, sobre nuestros gustos. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es de que te lo va a poner ahí. ¿El problema cuál es? No es de que esté ahí, la manzana o el fruto prohibido estaba en el huerto. El problema es cuando nosotros lo deseamos, lo tomamos y no lo comemos. Y entonces ahí es en donde se produce esto. ¿Donde se produce qué? Algunos van a ser tentados con la riqueza, algunos van a ser tentados con la comida, algunos van a ser tentados con las amistades, algunos van a ser tentados con la vanidad. Y entonces dice el Señor, no puedes decir que, dice, no puedes decir echarle la culpa a nadie más. O sea, claro que sí. El otro día, hace mucho tiempo estábamos en los tacos, estábamos comiendo tacos, y en eso ya era tarde, y eran como las 12 de la noche. Y entonces estábamos pidiendo unos tacos para cenar. Estaba yo en la parte de afuera, y y los estaban preparando. Y en eso estábamos ahí en la que eran los cuñados de aquí de Zaragoza. Y ya está Colosio. Y Colosio, bueno, pues es el viernes, no me acuerdo si era viernes en la noche o sábado, creo que era sábado en la noche. Con los antros y las discos, entonces. Y empiezan pues a ver el desfiladero de los chavos y de las muchachas. Y en eso pasa una muchacha y pasa atrás de mí. Y entonces pasa atrás de mí y yo nada más de ver la reacción del taquero, fue así de que estaba cortando y de repente fue así y dije, no se vaya a cortar el dedo, le digo, me vaya a dar dedo en lugar de de bistec, ¿no? Y se voltea y le digo al taquero, le digo, está bonito el diablo, ¿verdad? Y entonces así como se voltea y me dice, mande, le digo, está bonito el diablo, ¿verdad? Y dice, no, es que qué tentaciones ponen, no. Le digo, no, le digo, si el diablo sabe lo que le gusta, sabe, le digo, por eso se la paseó por aquí enfrente. Le digo, dice, sí, ¿verdad? Le digo, sí, el diablo, eso es lo que tiene. Tiene siendo diablo más de 6,000 años y sabe perfectamente cuáles son los gustos de las personas. Pero ¿qué nos dice el Señor? Dice, ok, vas a ser tentado, pero vas a ser tentado por tu carne. Entonces, ¿qué es lo que somos llamados a domar? Primero nuestra carne. Y la única manera de domar nuestra carne es a través de qué? A través de la sabiduría que todo este texto recordemos que viene diciendo, tienes falta de entendimiento, tienes falta de sabiduría, pídela a Dios, Él te la va a dar. Dice, pero si lo haces con fidelidad y si haces, recordamos que es la sabiduría, el temor del Señor. ¿Y qué es el temor del Señor? Aborrecer el mal. Mientras más conoces lo que le agrada a Dios y más conoces lo que le desagrada, vas a empezar ¿qué? A caminarte o alinearte en las cosas que son agradables a Dios. ¿Cuál era la misión de los levitas? Enseñar al pueblo a distinguir entre lo santo y lo profano. Mientras más lo conocían, entonces decían, ¿sabes qué? No voy a ver este tipo de contenido. ¿Por qué? Porque este tipo de contenido, ¿qué me va a generar? Desviar tu mente y tus pensamientos. Yo nada más estoy viendo a las mujeres que están haciendo ejercicio, ¿no? ¿Tendrá algo de malo ver a las mujeres? ¿Tendrá algo de malo ver a los hombres estar haciendo ejercicio? Bueno, tu carne responde ante eso. Y dices tú, bueno, te están haciendo ejercicio, pero tu carne empieza a responder a decir, oh, y está bien nalgón, y está bien pompudota. No, qué bonitos se les hace cuando hacen ejercicio.
¿Qué es lo importante? Tenemos que cuidar. Parece que no, pero nuestro cuerpo está diseñado para responder ante esas situaciones físicas. Y entonces empieza a generar, ¿y qué va a empezar a salir? Empieza a salir contenido y cada vez empiezas a ver más mujeres y de repente dices, ¿por qué caí en adulterio? Pues porque empezaste a ver mujeres que no eran tu esposa y que la Biblia te dice, cualquiera que ve una mujer y la desea, ya adulteró con ella. De eso a que suceda, solamente hay un paso. ¿Qué dice aquí? Entonces, la concupiscencia, después de haberlo cocinado, no fue de repente, se planeó, no fue de que iba caminando y caí en el pecado. No, fue así. ¿Qué haces? Lo cocinaste. Estuviste luchando un tiempo estuviste luchando un rato. Dijo, sí, no, sí. Pero después, una vez que ya quedó aquí, se concibió, da a luz muerte, da a luz el pecado, ya desde que la deseaste Dios es pecado, pero en el momento que consumas, en ese momento trae muerte. ¿Por qué? Porque así han terminado familias. Así han terminado, por ejemplo, que tómate es una copita, no pasa nada. Así han terminado familias, con la droga, así han terminado, y así es. Entonces, somos llamados ¿a qué? A no darle de comer a nuestra carne, a suprimir nuestra carne. Dice, amados hermanos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿Qué te está diciendo aquí? Te está diciendo que lo que es de tu carne, ya sabes qué es lo que te va a provocar. Muerte. Dice, pero no, hermanos, no erréis, o sea, no te equivoques. ¿Cómo sabes que algo proviene del cielo? Me gustaría escucharlos. ¿Cómo saben que algo proviene de Dios? Algo que desciende de Yahweh, pues da vida. ¿Eh? Da vida, hay restauración, sanidad. Ok, algo que desciende de Yahweh da vida, da sanidad. ¿Qué es lo importante, por ejemplo, que te está diciendo aquí? ¿Por qué te está diciendo que no hierres? Y el contexto te está hablando de los frutos de la carne. Porque te está diciendo lo siguiente, nos está marcando lo siguiente. Recordemos que Satanás se disfraza como ángel de luz. Es que, híjole, yo quería que mi hijo quiero que mi hijo tenga un amigo. Quiero que tenga mi hijo un amigo y que sea muy buen amigo y que sea su super cuate. Sí, Señor. Y ves que empieza a juntarse con un amigo y, gracias, Señor. Este amigo es el que tú estaba esperando la contestación a mis oraciones. Pero el amigo resulta ser que no es creyente, no conoce al Señor y entonces empiezas a ver y dice la Escritura, toda buena dádiva y don perfecto proviene del cielo. Quiere decir, todo lo que el Señor te va a dar, te lo va a dar ¿para qué? Para que seas fortalecido en Él. No te va a desviar. Por eso a Israel le decía, si alguno se levanta, ahorita por ejemplo está muy de moda el muchacho que anunció los 2 terremotos en Venezuela. ¿Han sabido de él? Bueno, lo anunció los 2 terremotos en Venezuela hace un mes, antes de que pasaran, y dijo los 2 terremotos y dijo las ciudades donde no iban a pasar, ¿y qué creen? Pasó,
Y entonces ahorita se ha hecho viral y está hablando de que viene un castigo de parte de Dios para el mundo y que viene inclusive dio el nombre del virus, viene por el novovirus. Al final del mundial viene una segunda pandemia tan fuerte por la parte del novovirus y la gente y ver los comentarios y no, sí es, ya le atinó y no, sí es. Y dice, no, es un iluminado de Dios. Y dentro del video que está hablando él, dice, un escuincle de 18 años empieza a decirse, porque Dios ha hablado a través de mí, Dios quiere que hagan caso a mis palabras y y él se empieza a exaltar, y él empieza a exaltarse, y desde ese momento dices, este no es del Señor. Aunque su profecía se haya cumplido, ¿por qué? Porque la Biblia te dice, la Torá te dice que aunque si se levantara un falso profeta en medio de ustedes, si lo que dijera se cumpliera, dice, pero te dijera que adorares a alguien más que no es el Señor, ese no es. Eso viene de Dios. No, eso no vino de Dios. Cuando mis papás, yo me acuerdo cuando yo estaba en la prepa, le dije, todos mis amigos tenían novia. Yo estaba ya en tercer semestre. Y todos los amigos ya con novias. Pasé el primero y segundo semestre sin novia y viendo a los noviecillos. Y en tercer semestre empezaron las novias y mis amigos empezaron a tener novias y había un grupo de chavillas ahí. Y pues de repente dije, pues todos tienen novia y empecé a ver que pues estábamos en un ratito y de repente querías volver a platicar y los que estaban aquí al lado estaban y tú, caray, no puedes platicar con él. Y entonces volteabas de este lado, oye, y estaban los de acá, que la canción. Y entonces si ibas a jugar básquet y tú estabas en el básquet y llegabas a las canchas y estabas, y tú, que la canción. Perdón. Y entonces, Sí, por favor. Y entonces dices tú, me acuerdo que llegué y le dije, ahora sí que, como dice la canción, se le hizo fácil. Llegué y le dije a mi mamá, oye, pues, ¿puedo tener novia? Y mi mamá me vio, pues, muy tranquilo. Me dijo, no, es tranquilo, tiene, gracias, es tranquilo, está confiado en las cosas del Señor. Hijo, es bueno que tenga novia, ¿no? 3 doritos después, le pueden preguntar a mi mamá y es la peor decisión que tomó, una de las decisiones que ha tomado, una de las más desafortunadas. Se arrepiente precisamente de haberme dado o concedido ese permiso porque me fui como me fui por la libre, ¿no? Es decir, no fui. Entonces, ¿qué dice aquí? Toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto. No le ayudemos a Dios. ¿Qué mandamos en el devocional hoy? ¿Quién hizo al hombre? Dios. ¿Quién le trajo a la mujer? Yahweh. Yahweh traerá en su momento. No le ayudes a Dios. Las veces que tú tratas de ayudarle a Dios, la vamos a terminar regando. Porque lo hacemos de acuerdo a de acuerdo a nuestra manera de pensar. Muchas veces nuestra manera de pensar está sometida o está, ¿cómo se llama? Influenciada por nuestros gustos y por nuestra carne, ¿no? Entonces es importante que digamos esto. Ya está. Dice, toda buena dádiva y todo perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. ¿Qué quiere decir? En él no hay ¿qué? No hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué dice Hebreos 13:8?
Yeshua es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Qué quiere decir? Que Dios no cambia. Lo que Dios dice que es pecado, fue pecado desde que Él lo dijo en el huerto del Edén, y el día de hoy sigue siendo pecado, a pesar de que el mundo ya no lo considere pecado. ¿A quién le vamos a hacer caso? Decía Pedro, ¿a quién más iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida. ¿Me ayudas a quién me ayuda a leer? Me estoy quedando sin voz. Hacedores de la palabra. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Ok. ¿Puedes volver a repetirlo primero, el 19 y el 20? Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando a quién de nosotros nos gusta que nos llamen la atención. ¿A alguien nos gusta que nos digan que estamos haciendo mal las cosas? Ok. El micrófono. Que nos... ya lo dije, hermano. Ok. Muchas veces no nos damos cuenta, es una realidad que hay un sentimiento de ¿cómo se llama? De defensa. Nuestra carne no le gusta que nos digan que estamos mal, o sea, no le gusta reconocer. Pero la Biblia nos está diciendo aquí, que seamos, ¿qué? Prontos para qué, para oír y tardos para hablar. ¿Se han dado cuenta que de repente estamos en alguna discusión y ya lo hemos hablado en matrimonios, que de repente nos están diciendo de algo y no estamos escuchando y ya nos estamos defendiendo de lo que nos están diciendo sin ni siquiera escuchar? Y ahí no estamos, con eso no vamos a no vamos a salir adelante en nada, porque no estás buscando resolver un problema, sino estás buscando ganar una discusión. ¿Por qué? Porque estás buscando salirte, que tu punto sea el que, no. O le dices de repente a tus hijos, tú haces esto, sí, pero mi hermano hizo esto. Espérate, no te estoy diciendo si tu hermano hizo eso. Estoy llamando a ti la atención por lo que tú estás haciendo, ¿no? Entonces tiene que haber esa sabiduría de que podamos ser, ¿qué? Escuchar más de lo que hablamos. Decían que por eso Dios nos dio 2 oídos y una boca, para escuchar 2 veces más de lo que hablamos. Poder escuchar más, si escucháramos más las cosas es mejor. Dice, pero ¿qué nos dice? Que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Nos lleva a que no tomemos, ¿qué? Que tratemos de no tomar decisiones enojados, porque normalmente la vamos a regar. Normalmente cuando estamos enojados, no es o no tomamos las mejores decisiones. Y te está diciendo, ahí tampoco obra la justicia de Dios. ¿Qué hombres ustedes recuerdan que cuando fueron reprendidos, vimos que fueron mansos para recibir la corrección? El rey David. El rey David, cuando fue confrontado por el profeta Natán acerca de su pecado, no mandó matar a Natán. No mandó a decirle, ¿qué te pasa si yo soy el rey? ¿Qué no me conoces? ¿Qué hizo? Tuvo arrepentimiento. Escuchó y reconoció su falta. Entonces, ¿qué hizo el Señor? El Señor lo restauró y perdonó su pecado.
¿Se acuerdan ustedes de algún otro? ¿Se acuerdan de a quién el Señor le habló y vimos que no le gustó que el Señor lo reprendieran? ¿Qué animalitos ven por ahí? ¿A quién, ¿A quién les dijo el Señor que matara a todos los animales? ¿Y qué hizo Saúl cuando le dijo, oye, pues hiciste lo que Dios te dijo? Sí. ¿Y estas ovejas que están aquí qué? Ah, no, o sea, no fui yo. El pueblo las trajo, ¿no? ¿Reconoció Saúl su pecado? No. ¿Se arrepintió de su pecado? No. ¿Cuál fue la consecuencia? Uno fue desechado. Uno fue desechado como rey y el otro, su reino, fue afirmado para siempre. ¿Qué queremos nosotros ser con el Señor? ¿De cuáles queremos ser? ¿De aquellos que el Señor afirma o de aquellos que el Señor quita? Hablábamos de que los profetas no era fácil la labor de los profetas. Iban contra los reyes y tenían que hablarles, ¿no? Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada que puede salvar las armas. Un dato que es interesante, la corrección de Dios tendrá como propósito tu restauración. Dice la Escritura que Dios no quiere la muerte del impío, sino quiere que el impío que se haga ¿qué? Se arrepiente de sus pecados. ¿Qué nos dice aquí? Que si recibimos la palabra que Dios ha implantado en nuestros corazones, esta puede salvar nuestra alma cuando la recibimos. Pero si nosotros resistimos al Señor, resistimos su palabra, ¿qué creen que va a pasar? Resistes la palabra de Dios, estás resistiendo la corrección de Dios y estás diciendo al Señor, no estoy aceptando lo que tú me estás diciendo. Entonces el Señor dice, bueno, si no aceptas, entonces en ese momento tu perdición ha sido establecida por tu propio ¿qué? Por la propia durez de tu corazón. ¿Me ayudas a leer lo que sigue, por favor? Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Gracias. Gracias. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Dice, seamos ¿qué? Seamos hacedores de la palabra. Aquí Santiago les está diciendo a quienes, a las 12 tribus que están en... ¿Ustedes creen que los 12 tribus no habían escuchado la palabra? Por algo se fueron a la dispersión, ¿no? ¿Por qué? Porque escucharon la palabra, pero no la pusieron por obra. Y adelante. Bueno, Pati y yo estamos leyendo ahorita Deuteronomio y desde ahí ya vienen las advertencias. Claro. Y casi pues les está diciendo lo que iba a pasar. Claro. Y sí te sorprende, ¿no? Porque pues, todo lo que dice ahí, pero le digo a Pati que lo interesante es que primero vienen las bendiciones. Primero les da las bendiciones, dice, mira, si tú estás conmigo, si me obedeces, y ya luego viene la maldición, o sea, el juicio, ¿no? Pero todo estaba advertido ya. No hay de que, de que no sabía, ¿no? Más aparte de los profetas en su momento. Y eso. Recordando precisamente lo que ya se les había anunciado, lo que ya estaba escrito. ¿Qué nos manda? Nos manda Santiago, que nos está diciendo que es tiempo de que dejemos de solamente escuchar la palabra. Día de hoy,
hay muchos oidores de la palabra. Hay muchos oidores de la palabra, a muchos les gusta poner temas, a muchos les gusta estudiar o poner predicaciones. El rey Herodes le gustaba escuchar a Juan el Bautista, por eso no lo mataba, porque le gustaba escuchar, pero no hacía, no hacía. Y la consecuencia, y eso nos debe de mover, dice la escritura en Isaías que este pueblo de labios me honraba, pero su corazón estaba lejos de mí. Lo que te lleva a no obedecer la palabra de Dios es, aquí Santiago te lo está diciendo, no te enojes conmigo, enójate con Santiago, si quieres arránquenle la hoja a Santiago. Pero Santiago te está diciendo que ¿qué? Dice, seamos hacedores, dice, y no tan solo oidores, no engañándose a vosotros mismos. Si tú no eres hacedor de la palabra, tendremos que buscar si necesariamente, primeramente si has nacido de nuevo. Primeramente ver si verdaderamente hemos nacido de nuevo. Y si has nacido de nuevo y no estás haciendo la palabra, entonces tenemos que ver en dónde te alejaste o en qué momento te separaste, pero no estás haciendo lo que Dios te manda hacer. Porque dice la escritura que las ovejas del Señor oyen su voz y lo siguen. Tenemos que caminar cerca de Él, no lejos. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor, es semejante a un hombre que considera, se considera, dices tú, antes de que vayas a salir, te ves en el espejo, te peinas y dices, ay, traigo el frijolazo, que me desayuné unos ¿cómo se llama? Unos molletes y traigo el frijolazo. Y dices, ahorita me lo quito. Te vas, no te lo quitas en ese momento, sino te vas. Y de repente se te olvida que traes el frijolazo. Y entonces vas a andar todo el día hablando y la gente te va a estar viendo. Lo primero que se va a fijar la gente, así te hayas arreglado muy bien, va a ser en el frijolazo. Digo, si tienes a alguien que te aprecia y te dice, se va a acercar y te va a decir, el frijolazo, ¿no? Traes el frijolazo. Traes el frijolazo ahí, ¿no? Lo mismo está diciendo, o sea, ¿cómo podemos decir, cómo podemos, si no nos vemos, cuál es la intención? ¿Por qué lo compara la palabra con un espejo? Porque sabes que lo único que puede enseñarnos si estamos caminando bien o caminando mal es la palabra. Y yo les pregunto a cada uno de ustedes, cómo está su relación con el Señor? Todos me van a decir que bien. No, si yo les preguntara, ¿cómo está su relación con el Señor? No, muy bien. ¿Cómo está la suya? ¿Cómo está la... No, bueno, yo también les puedo decir que muy bien. Pero, ¿cómo está su relación con el Señor? Mejorando. La intención es que no nos engañemos. O sea, lo único que me puede mostrar a mí si estoy caminando bien o mal es venir a su palabra, porque su palabra es un espejo. Cuando tú lees la Biblia no es para que voltees y le digas al lado, ya ves, ahí te hablan. Cuando ves la palabra y ves que tenemos que ser hacedores, no se los está diciendo a ustedes, no me lo está diciendo a mí. Y el mensaje que Dios tiene es para todos y cada uno de nosotros, es personal. Tenemos que ser hacedores y no tan solo oidores. Y Dios cuántas veces necesita decirnos que dejemos de hacer algo que estamos haciendo. ¿Cuántas veces nos avisa? ¿Y cuántas veces se nos olvida? Somos como el hombre que se ve el frijol y dice, si tengo que dejar de hacer esto, sí es cierto, sí Señor, ya me lo habías dicho. Y me voy y acto siguiente lo sigues haciendo. Entonces Santiago le dice, no seas tan solo oidor. Dice, porque él se considera a sí mismo
y luego se olvida cómo era más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y aquí es importante que ustedes subrayen esto. ¿Cuál es la perfecta ley? Había otra ley escrita en el tiempo de Santiago, solamente hay una, es la Torá. ¿Y por qué la Torá es la perfecta ley? Porque la ley de Dios, dicho por la misma Biblia, que la ley de Dios es perfecta, que transforma ¿qué? El alma y el corazón. ¿En dónde dice? En Salmo 19. Los mandamientos del Señor son justos. Entonces no había que porque te van a decir es que la perfecta ley es la perfecta ley de Cristo. Estamos viendo que Santiago se escribió en el año 40 después de Cristo. No estaba escrito nada de eso. No hay otra ley. Pero de todos modos, ¿cuál es la perfecta ley de Cristo? Es la misma. La misma. Es la misma. ¿Por qué? Porque si tú obedeces, La palabra se Es por eso que a mí no me gusta eso del Antiguo Testamento. No me gusta lo del Nuevo Testamento y Antiguo Testamento porque muchos lo usan para descartar el Así Antiguo es. Testamento. Y los que no, a veces van empezando o no entienden mucho, dicen, pues sí, es que eso ya caducó, ¿no? es. Y vamos a tocar, bueno, esto lo vamos a tocar en la siguiente, pero hay un concepto bien interesante que va a tocar Santiago, porque te está diciendo que la perfecta ley es una ley de libertad. Puedes gozar de la libertad cuando estás caminando en esa ley, cuando no quebrantas, ¿por qué? Porque la ley también tiene previsto hasta dónde puedes llegar y hasta dónde empiezan terminan tus derechos y hasta dónde empiezan los derechos del otro. Cuando tú no pisoteas esos derechos, puedes andar en libertad y puedes andar bien con los demás. ¿Cuándo es cuando empieza a haber conflicto? Cuando yo empiezo a pisar los derechos de los demás, cuando yo empiezo a saltarme lo que Dios me ha puesto como barreras en ese momento, y entonces en ese momento dejamos de tener libertad y empezamos a tener empezamos a caminar en las consecuencias de la ley, pero la ley sigue siendo, la ley te hace libre. Es más, tan te hace libre que la misma ley es la que te dice, te sentencia, pero la misma ley también te dice que eres libre, porque se pagó el pecado, se pagó la cuota, se pagó la pena, se dictamina por medio de la ley la premisa de que eres libre, de que no se te imputa ningún cargo. ¿Dónde viene? En la misma ley. ¿Se dan cuenta? No es de que la ley, no, esta ley es mala, no, espérate. Que la ley considera los aspectos de si quebrantas y la paga, pero también considera los aspectos de que si vives en esta y vives en libertad. También hay penas muy graves, ¿no? Sí, claro, pero digo, y aquí ya no lo voy a, ya no, por tiempo ya no lo voy a tocar, ya vamos para casi 2 horas. Entonces, aquí lo vamos a terminar el Santiago, pero lo vamos a checar en la siguiente, cuando Santiago está hablando de que un pecado, si tú haces un pecado, te haces transgresor, de toda la ley, y eso no es correcto. Y aquí vamos a ver algo, porque sería muy injusto que tú fueras juzgado por algo que no cometiste. O sea, tú no puedes ser imputado por un crimen que no cometes. Quiere decir que si tú adulteraste vas a ser juzgado por el pecado de adulterio y por la consecuencia del pecado de adulterio, pero no puedes ser juzgado por la consecuencia de ¿qué? No te roba. De el robo. Puede ser que en el adulterio a lo que se puede hacer, puede haber imputaciones, le robaste el dinero que tenías para tu familia, se lo dice una persona, deshonraste a Dios, ¿por qué? Porque hiciste, pero no puedes, por ejemplo, ¿a qué voy? No te pueden juzgar por algo que no se cometió, o sea, por algo que tú no hiciste. Entonces, cuando está haciendo referencia cuando está diciendo que el que quebranta un mandamiento es como si hubiera quebrantado los 10, está hablando de la pena. ¿De la pena de qué? De que los 10 que Dios pone ahí, los mandamientos que están establecidos ahí, los pecados que son de muertes, la paga será la misma. ¿Por qué? Porque son pecados que se pagan con la muerte. Entonces, la paga, o sea, delante de Dios el que cometió adulterio,
¿Qué dijo? Bueno, es falta de entendimiento el que tal hace heridas y heridas y afrenta hallará, y su afrenta nunca será borrada, nunca será olvidada. No que no se perdone, pero nunca será borrado. O sea, habrá eso en la mente de la persona que sufrió la parte del adulterio. Pero ¿qué es lo que dice? ¿Será perdonada? ¿Puede ser perdonada? Claro que sí, pero tendrá que vivir la parte de las consecuencias. Entonces eso ya lo vamos a analizar primero Dios la siguiente semana. En términos generales, paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la En términos muerte. generales, Así es. ya cuando te vas a... Dios lo va especificando qué pecados, ¿no? Los pecados de hierro, ¿no? Claro. Entonces, por eso había sacrificios. Así es. Así es. Entonces, tenemos que entender de qué está hablando Santiago, porque podemos generalizar y dices, y de ahí vienen. Ay, entonces, por ejemplo, si comí cerdo, entonces, ya me hice acreedor a todo lo que dice ya quebranté todos lo de la Torá. Y le dices, no, te estás haciendo acreedor a la pena que dice eso. ¿Que es hacia qué? Hacia tu cuerpo. ¿Tiene ramificaciones hacia otras áreas? Sí. ¿Que va a afectar algunas otras áreas? Sí. Pero habrá que ver también la premeditación de lo que estás haciendo, porque una cosa es que lo comas sin saber y otra cosa es que conociendo digas, lo como, porque ahí ya no solamente estás rompiendo el pecado de comer, sino por desconocimiento, sino ya es un pecado de rebeldía. Y ahí sí, la rebeldía, dicho por la misma escritura, Dios compara la rebeldía con la adivinación. Te estás hablando de palabras y de una sentencia mayor. Nada más es importante como que aclaremos este punto, ¿no? De lo que se va a hablar. Dice, más mira atentamente de la libertad, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena sus lenguas, sino que se engaña en su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Cómo te guardas sin mancha del mundo? Apartándote, obedeciendo la ley de la libertad. ¿Y qué te está diciendo? Que lleves a cabo, que tengas rajem, que tengas misericordia. Que si ves al necesitado, que no cierres tu corazón hacia el necesitado, sino que estemos atentos a las necesidades de nuestros hermanos, de los que están alrededor de nosotros. ¿Para qué? Para que entonces el amor de que decimos tenernos unos a los otros pueda ser un amor verdadero y que no sea un amor fingido, sino que podamos estar caminando en lo que el Señor ama. Amén. Pues después de 1:50 en este minuto, vamos a terminar. El día de hoy, digo, es profundo lo que habla Santiago, ¿no? Sí. A mí me gusta mucho cuando vemos, porque dices, es un capítulo, pero hay tanto que bueno, te deja mucho para la reflexión. Vamos a ponernos de pie, vamos a recibir la bendición sacerdotal. Y vamos a despedir la parte de la transmisión. Vamos a recibir la bendición sacerdotal. Llevaré a Yahweh, veis mereja Yahweh, Anabeleja, Bijuneja Isa. Yahweh, Panabeleja, Bella Sembleja, Shalom. Que Yahweh te bendiga y te guarde. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre nosotros y tenga de nosotros misericordia. Quiera Yahweh hacer resplandecer su rostro sobre nosotros y ponga en nosotros de su perfecto y de su precioso Shalom. Y así bendecirás a los hijos de Israel. En el nombre de Yeshua. Amén y amén. Despedimos la transmisión. Que el Eterno les bendiga. Shalom, shalom. Y vamos a orar por los diezmos y las ofrendas.
Bendito Padre,